explorando la batalla de Stalingrado, brutalidad y pivote en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stalingrado, un enfrentamiento monumental entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, marcó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial. Su brutalidad y la determinación de ambos bandos reflejaron el carácter decisivo de esta contienda, que se extendió desde julio de 1942 hasta febrero de 1943. Este choque no solo fue un enfrentamiento militar, sino también un símbolo del enfrentamiento ideológico y de poder en Europa. Antes de la batalla, Europa se encontraba sumida en la incertidumbre y el caos. La Alemania nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, había extendido su dominio por gran parte del continente, imponiendo un régimen de terror y expansión territorial. La Unión Soviética, por otro lado, se preparaba para una inevitable confrontación, fortaleciendo sus defensas y consolidando su poder militar. La Operación Barbarroja, el codiciado plan alemán para invadir la Unión Soviética, marcó el inicio de una nueva fase en la guerra. Lanzada en junio de 1941, esta ambiciosa ofensiva buscaba decantar rápidamente el poder en favor de Alemania, extendiendo sus fronteras hasta lo más profundo de territorio soviético. Sin embargo, la resistencia encontrada fue mucho mayor de lo esperado. Stalingrado se convirtió en un objetivo crucial debido a su importancia estratégica y simbólica para ambos bandos. Situada a orillas del río Volga, la ciudad no solo era un centro industrial vital, sino también una puerta de acceso al Cáucaso y sus preciados recursos petroleros. Su captura era esencial para Alemania, mientras que su defensa se convirtió en un asunto de honor nacional para la Unión Soviética. Los primeros enfrentamientos en los accesos a Stalingrado evidenciaron la ferocidad con la que se disputaría la ciudad. Las fuerzas alemanas, confiadas en su superioridad táctica y tecnológica, se encontraron con una resistencia soviética tenaz y determinada. La lucha por el control de los accesos a la ciudad preludió el brutal asedio que estaba por venir, marcando el inicio de una de las batallas más sangrientas de la historia. La estrategia de defensa soviética en Stalingrado se cimentó en una orden inquebrantable: no retroceder. Este mandato, emanado directamente de Stalin, transformó cada edificio, calle y ruina en una fortaleza. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia indomable, donde cada soldado soviético estaba dispuesto a pagar el precio supremo antes que ceder un metro de terreno. Previo al asedio, la Luftwaffe desató un bombardeo devastador sobre Stalingrado, buscando aniquilar cualquier esperanza de defensa. La ciudad, antes vibrante, se transformó en un escenario apocalíptico. Este ataque masivo no solo marcó el inicio del asedio, sino también preludió la brutalidad con la que se desarrollaría la batalla. La vida bajo asedio en Stalingrado fue un calvario para los civiles atrapados en el fuego cruzado. Con cada día que pasaba, enfrentaban la escasez de alimentos, agua y refugio, mientras las bombas arrasaban lo poco que quedaba de su ciudad. Su lucha por sobrevivir en medio del caos se convirtió en un testimonio desgarrador de la crueldad de la guerra. La guerra urbana en Stalingrado alcanzó niveles de brutalidad sin precedentes. Los combates callejeros eran despiadados, con soldados luchando puerta a puerta y casa por casa. Esta forma de combate, intensa y personal, dejó una marca indeleble en aquellos que la vivieron, transformando la ciudad en un laberinto mortal de ruinas y desolación. Los francotiradores jugaron un papel crucial en la batalla, convirtiéndose en héroes y leyendas. Su habilidad para eliminar objetivos clave desde la sombra cambió el curso de varios enfrentamientos. Entre ellos, destacó Vasily Zaitsev, cuyas proezas inspiraron tanto a sus camaradas como a futuras generaciones, simbolizando la astucia y resistencia de la defensa soviética. El invierno ruso se presentó como un desafío inesperado para las tropas alemanas en Stalingrado. Las temperaturas extremadamente bajas, junto con la falta de suministros adecuados, mermaron significativamente la moral
y la capacidad operativa del ejército alemán. La Operación Urano, ejecutada por las fuerzas soviéticas, sorprendió a los alemanes con un contraataque masivo. Esta maniobra estratégica logró rodear completamente al sexto ejército alemán, marcando el inicio de un cerco que cambiaría el curso de la batalla. El cerco de Paulus se convirtió en uno de los momentos más críticos para las fuerzas alemanas. Atrapados y sin esperanzas de recibir refuerzos, las condiciones para los soldados dentro del cerco se volvieron desesperadas, enfrentándose a la escasez y al frío extremo. La resistencia alemana intentó mantenerse firme pese a las adversidades. La lucha por la supervivencia se intensificó, recurriendo a estrategias extremas en un intento por sostener posiciones y esperar un auxilio que nunca llegó. La batalla por el aeródromo de Pitomnik se convirtió en la última esperanza para el sexto ejército de recibir abastecimientos. Sin embargo, la captura del aeródromo por parte de las fuerzas soviéticas selló el destino de las tropas alemanas, cortando su última vía de suministro. Las pérdidas humanas y materiales en Stalingrado fueron devastadoras para ambos bandos, pero especialmente críticas para Alemania. Este desgaste significativo mermó la capacidad del eje para sostener ofensivas a largo plazo, alterando el curso de la guerra. El impacto psicológico de la batalla fue profundo. Soldados y civiles quedaron marcados por la brutalidad y el sufrimiento. Para muchos, Stalingrado se convirtió en el símbolo del horror de la guerra, afectando la moral de las tropas alemanas. La importancia estratégica de la victoria soviética en Stalingrado trascendió lo militar. Este triunfo no solo salvaguardó la Unión Soviética de una posible derrota, sino que también reforzó la alianza entre las potencias aliadas, configurando el futuro panorama geopolítico. La conmemoración de la batalla ha tomado diversas formas, desde monumentales memoriales hasta ceremonias solemnes, que sirven como recordatorio del sacrificio y la tenacidad. El memorial de Mamayev Kurgan, con su estatua de la madre patria llamando a sus hijos a la batalla, es un ícono poderoso de la resistencia y el dolor de la guerra. Las enseñanzas militares de Stalingrado han influido profundamente en las estrategias de combate modernas, destacando la importancia de la guerra urbana y la resistencia ante un enemigo superior. La batalla demostró que la moral, la estrategia y el conocimiento del terreno pueden prevalecer sobre la fuerza bruta y la tecnología. En el ámbito cultural, Stalingrado ha sido plasmado en películas y libros, reflejando las diversas perspectivas y narrativas sobre la batalla. Esta representación ha ayudado a perpetuar el legado de Stalingrado, mostrando no solo el horror y la brutalidad de la guerra, sino también la resiliencia y el heroísmo humano. La percepción de la batalla en Alemania y Rusia ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser un tema de dolor y vergüenza a uno de reflexión y entendimiento. En Rusia se mantiene como un símbolo de orgullo y victoria, mientras que en Alemania se ha convertido en un recordatorio de las atrocidades de la guerra y la importancia de la paz. La enseñanza de la batalla de Stalingrado en las aulas sigue siendo un tema relevante, mostrando cómo este evento crucial modeló el curso de la historia. Los educadores enfatizan su importancia estratégica y las lecciones de resiliencia y sacrificio. Los mitos que rodean a Stalingrado se han mezclado con los hechos, creando una narrativa a veces distorsionada. La realidad de la batalla, con su brutalidad y heroísmo, es frecuentemente idealizada, subrayando la necesidad de un análisis crítico e histórico preciso. Las investigaciones recientes sobre Stalingrado han arrojado luz sobre aspectos menos conocidos, gracias al acceso a archivos previamente inaccesibles. Estos nuevos hallazgos enriquecen nuestra comprensión, destacando historias personales y estrategias militares que antes eran desconocidas.